El tema en la frontera con Rusia y Ucrania se está poniendo en una situación muy tensa. Actualmente, al día de grabar este video, más de 127,000 soldados rusos están desplegados por toda la frontera con Ucrania. Por si fuera poco, la Unión Europea y los Estados Unidos avisaron a compatriotas de salir rápidamente del país por una posible invasión rusa. Además que ambas potencias están pensando en desplegarse militarmente por el país del este de Europa para enfrentarse a Rusia. Pero ¿cómo llegó todo este conflicto a este punto? ¿Y cuáles fueron los personajes principales de todo esto? Quédate a ver este video para que te enteres todo lo que está sucediendo en Europa del Este. Pero bueno, sin más que decir, comenzamos. Al este, Rusia, al oeste, la Unión Europea, en medio, uno de los países más grandes de Europa, que desde 2014 tiene conflictos con Rusia, que ha dejado a más de 14,000 muertos dentro de su territorio. La verdad es que el conflicto entre esas dos naciones no queda solamente entre ellas dos, sino tiene más involucrados. Más concretamente, involucra a toda la Unión Europea y a los Estados Unidos principalmente. Pero para entender bien el conflicto tenemos que entender las ideologías de ambos bandos. En 1991, cuando la Unión Soviética fue disuelta en más de 15 naciones, entre ellas Rusia y Ucrania. Cuando sucedió todo esto para Vladimir Putin, el actual presidente ruso, el país había perdido más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Con el paso de los años, las relaciones entre Rusia y Ucrania no estaban del todo mal. De hecho, la base militar en Sebastopol, en Crimea, que era territorio ucraniano, era la base militar más fuerte de Rusia en el Mar Negro. Pero para mantenerla, Moscú tenía que pagarle a Kiev una tasa muy alta de remuneración. La verdad es que Ucrania, después de la disolución de la Unión Soviética, tenía intenciones cada vez más de acercarse a Occidente, pero no fue hasta el año 2012 cuando se llegó a un acuerdo entre Ucrania y la Unión Europea para un libre mercado. Este acuerdo fue algo incómodo para Moscú, tanto que Putin hizo mucha presión para el presidente ucraniano en ese entonces, Viktor Yanukovych, hasta el punto de que en noviembre de 2013 cesaron todas las intenciones de llegar a un acuerdo y no se firmó nada con la Unión Europea. Todo esto hizo que grandes manifestaciones se hicieran en toda la capital ucraniana pidiendo que se retomaran los acuerdos entre la Unión Europea y Ucrania. Este era el comienzo de los numerosos movimientos nacionalistas llamados Euromaidan, apoyados en parte por la Unión Europea. La consecuencia de todo esto fue que el presidente Yanukovych huyera de Ucrania, dejando un saldo de más de 100 muertos. Solo 5 días después de que huyera el presidente ucraniano, Rusia invade Crimea. Con poca intervención, Rusia había tomado algo que para ellos les pertenecía por derecho, ya que Crimea fue anteriormente parte del territorio ruso. A partir de ahí, las relaciones entre Rusia y Ucrania no fueron para nada buenas, además que Occidente no tomó para nada bueno estas intervenciones militares, haciendo expulsar a Rusia del G8, hoy llamado G7, que son la unión de las mayores potencias industriales del planeta, además de que la Unión Europea realizó varias sanciones económicas muy fuertes contra Rusia. En 2014 también comenzó la guerra del Donbass, que es el conflicto actual que se lleva entre Rusia y Ucrania. El conflicto se lleva a cabo entre dos naciones con el propósito de independizar a la República de Donetsk y Lugansk para la después inclusión al territorio ruso. Desde entonces la Unión Europea, Ucrania y Rusia y cuerpos de las repúblicas de Donetsk y Lugansk han entablado conversaciones para llevar a cabo un alto al fuego entre los países, pero el conflicto aún se sigue viviendo en territorio ucraniano. La verdad es que desde el año 2014 más de 1.5 millones de personas se han desplazado desde el interior del Donbass hasta otros países o al interior de Ucrania. La Unión Europea y las Naciones Unidas han declarado que muchos crímenes de guerra y violaciones de los derechos humanos se han dado de parte de los separatistas prorrusos en todo el territorio de Donbass al este de Ucrania. Pero ¿cuáles son las verdaderas bases del conflicto actual en el territorio que actualmente reclama Rusia como suyo, lo cual era Crimea y el Donbass? La mayor cantidad de la población habla ruso. Este es el factor primordial por el cual Moscú quiere intervenir en el territorio ucraniano, mientras que de parte de Occidente, la Unión Europea y los Estados Unidos ven a Ucrania como un futuro aliado de Occidente, tanto comercial como geográficamente, debido a que están pegados al país más grande del mundo. Además de que la Unión Europea y los Estados Unidos habrán prometido que la República de Ucrania entraría en la OTAN en un futuro cercano, algo que era muy malo para Rusia. De hecho, si lo vemos a un punto de comparación, es muy parecido a la crisis de los misiles de 1968, cuando la Unión Soviética desplegó misiles nucleares en toda Cuba, haciendo que las tensiones llegaran en su peor
mejor punto en toda la Guerra Fría. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que Rusia es uno de los motores principales de Europa debido al gas ruso. Las mayores exportaciones de Rusia son el gas, y este gas pasa ¿por dónde crees? Exacto, por Ucrania. Actualmente existe un proyecto llamado Nord Stream 2 que hace que todo el gas pase por el mar del norte de Europa, evitando entrar a Ucrania. Pero actualmente la Unión Europea ha parado este proyecto, debido a que si se deja de suministrar gas por Ucrania, nada podría evitar que Rusia invada este país. Actualmente el conflicto continúa un poco estancado. Las repúblicas de Donetsk y Lugansk funcionan con sus propias instituciones gubernamentales y tratan que el ejército ucraniano retroceda cada vez más y más. Pero las alarmas han sonado mucho más fuerte a finales de 2021, inicios de 2022, debido a que Rusia movió a más de 127,000 soldados y se han desplegado por toda la frontera de Ucrania, con la intención de intervenir de lleno en el territorio del país del este de Europa. Con esto, países de Occidente han dicho públicamente que la invasión de Ucrania es prácticamente segura y que Estados Unidos y la Unión Europea podrían desplegar equipo militar para ayudar a Ucrania en toda la lucha contra Rusia. La verdad es que la posible intervención de Rusia en Ucrania es lo más cercano a una guerra en Europa en muchos años, y muchas naciones ya se preparan para ello. Pero déjame saber en los comentarios, ¿tú qué crees que pasará con este conflicto? ¿Crees que Estados Unidos, Alemania o las mayores potencias de Europa intervengan en Ucrania? ¿O crees que el conflicto pueda pasar a mayores y no solo se quede entre Ucrania y Rusia? Deja saber tu opinión en los comentarios. Y hasta aquí el nuevo video de hoy. Si te gustó, dale like, suscríbete y compártelo con tus amigos. Así podrás ayudar a este canal a seguir creciendo. Y muchas gracias por haber visto este video.